Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que sin duda afecta a todos los mexicanos y sin duda nos ha afectado a todos los mexicanos, la reforma educativa. Y para platicar sobre la reforma educativa, tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Lourdes Shehaibar Nader, que es investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad y la Educación. Y también tenemos al doctor Marco Fernández, que es investigador asociado de México Evalúa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues empecemos de lleno. Realmente, bueno, ha habido todo tipo de reflexiones en torno a la reforma, detractores y defensores sobre la reforma educativa. Empecemos por algo muy básico. ¿Qué es lo que pretendía la reforma educativa? ¿O qué es lo que debería haber sido una reforma educativa? ¿O qué es lo que es la reforma educativa que se hizo? Por favor. Bueno, la reforma educativa parte, creo, de un diagnóstico sobre cuáles son los problemas que ha tenido, varios de los problemas que tiene la educación en nuestro país. En primer lugar, tenemos un problema que todavía no hemos logrado resolver, el problema del acceso a oportunidades educativas. Tenemos un problema todavía de cobertura en educación secundaria, mucho peor, en media superior, ya no se diga en superior. Tenemos un problema de equidad en el acceso a las oportunidades educativas y en la calidad que se recibe de los servicios educativos. Hay las distintas... el problema de la equidad? ¿El problema de que el acceso es diferenciado? El acceso problema es que la diferenciado calidad... y la calidad es diferenciada. Ambas son diferenciadas. Y en general sí tenemos un problema. Las pruebas tanto nacionales como internacionales estandarizadas apuntan a que una gran mayoría de nuestros niños y nuestros jóvenes lamentablemente no comprenden correctamente lo que leen, no tienen dominio de las herramientas básicas matemáticas y en ese sentido sí hay un problema serio de calidad educativa. Dado estos diagnósticos o dados estos problemas, pues sí ha habido, venimos ya de varios años, no empezó en esta administración, una discusión de qué hacer con el sector educativo. Por un lado, sabemos que hay problemas muy serios, por ejemplo, en la forma en que se administran los recursos que se dan al sector educativo, prácticas de muchos años de corrupción, prácticas en donde el corporativismo mexicano comenzó a capturar posiciones claves de la administración del sistema educativo público nacional y lamentablemente las capturó, pero en detrimento de la calidad. No fue que bueno, ya las ocuparon, se volvieron autoridad y hicieron resultados de excelencia. A eso se le ha aunado, creo yo, un problema de que a los maestros los hemos dejado abandonados por mucho tiempo en términos de ayudarlos a tener mejor capacitación. No teníamos por mucho tiempo buenos diagnósticos de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y al mismo tiempo para entrar al servicio público educativo era a través pues, de prácticas de corrupción. En donde la herencia y la venta de plazas pues era como el uso y costumbre y que pues así es muy difícil, además de problemas muy serios en la infraestructura educativa, con ese tipo de condiciones es difícil imaginar poder construir un edificio de calidad con equidad educativa. Bueno, Lourdes, pero hay una cuestión. Me da la impresión, por lo menos en los sectores, digamos, académicos, yo diría que en buena parte del país, se piensa que es muy importante mejorar la educación, reforma, lo que sea, pero lo que a veces se cuestiona es si esta fue la mejor estrategia para llevar adelante la reforma educativa. Creo que es un tema muy clave alrededor de eso. La reforma educativa es la primera que hace este gobierno y de entrada es aplaudida por la sociedad toda, porque es innegable que los diferentes lecturas de la problemática educativa de las que se refiere Marco marcaban una serie de focos rojos, ¿no? Era necesario plantear una reforma. ¿Qué reformar? ¿Cómo y con quién? Ahí está, yo creo que la diferencia grave que se da en el debate y que nos tiene hoy y ayer y mañana
en medio de una inconformidad muy severa. Efectivamente teníamos una serie de problemas, tenemos una serie de problemas, se modifica desde el tercero constitucional, ¿no? Y las leyes secundarias, y obtenemos ganancias, creo yo, importantes, por ejemplo, como la autonomía del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se establece la Ley del Servicio Profesional Docente que regula ingreso, permanencia y promoción de los maestros, ¿no? Se modifica la Ley General de Educación y se empieza, bueno, un año después, en el 14, una serie de foros de debate alrededor de la reforma. ¿Quién está fuera de la reforma? O sea, ¿quién es sujeto central y está fuera del debate? Los maestros. A ver, el Estado plantea con mucha claridad, de manera muy reiterada, que la modificación constitucional y de las leyes secundarias pretendía, entre otras muchas cosas, recuperar la rectoría del Estado para la educación. Y eso a todos nos sonaba muy bien en términos de componendas, etcétera, que el propio Estado había hecho, ¿no?, a lo largo de muchísimos años. No era de un sexenio o de dos, era de varias décadas atrás, muchas. Pero esa rectoría del Estado, digamos, que uno esperaría ver muy plasmadas en el nuevo modelo educativo o la propuesta curricular que recién aparece en julio de este año para ser implementada en el ciclo escolar 18-19, o sea, corrimos con una reforma en febrero del 13, recién asumida la presidencia. Y tendremos la reforma curricular operando en las aulas en el 18-19. ¿Por qué corrimos tanto con la reforma legislativa? Este sueño de los mexicanos de que si se pone en la ley se cumple, o no sé qué pensamos cuando generamos leyes, que no contó con una dialogicidad con alguien que se dice el eje de la calidad. En el fondo, lo que los maestros, y no estoy hablando de los sindicatos, el CENTE, ese es un gran tema, CENTE, porque ¿con quiénes vas a dialogar? Exacto, ese es todo un tema. Bueno, ahí voy. Pero ese maestro resulta ser el causante de todo, el culpable de todo. Marco decía, tenemos problemas de cobertura, de calidad, de abandono, de infraestructura, de materiales, etcétera. Tenemos todos esos problemas, ¿no? No hay una evaluación de los últimos planes de estudio, ¿no?, de la última reforma, nada de eso. Pero ¿dónde se centra la reforma? En evaluar a los profesores. O sea, sin asumir una relación con los profesores como profesionales, sino como operarios malos. O sea, son los culpables de la falta de la calidad. Así se vive. ¿Con quién se dialoga? Se dialogó y se negoció y se corrompió con el CENTE. Y la CENTE tenía un papel de contrapeso político también, ¿no?, durante muchos años. De momento es el Estado el que decide, hay todo un movimiento al llevar a la cárcel a la profesora Elvester, todos se acordarán, ¿no? Pero finalmente el CENTE sigue siendo el único interlocutor, sigue siendo. Y los profesores, muchos, a lo largo y ancho del país, no se sienten representados ni por los unos ni por los otros. Se han creado varios sindicatos en varios estados, o secciones, o agrupaciones, ¿no? Pero no tienen con quién dialogar. Pero bueno, pero aquí hay una cuestión que es más de fondo, ¿no? O sea, una cosa es que busquen sindicatos y otra cosa es que busques dialogar. Yo por eso hago la pregunta. En lo académico, además. No debería en ninguna parte seria. O sea, si un sindicato es un sindicato, tú estás negociando una cosa con el sindicato. Lo laboral. No, exactamente. Sí, pero y no la parte académica. Entonces, ¿con quién dialogas cuando nada más tienes los sindicatos que están ahí metidos? ¿Y con quién dialogas? Pero digo, cualquiera que sepa la historia de la educación pública en nuestro país, pues, tendrá que reconocer que lamentablemente, como decía bien Lourdes, por muchas décadas Torres Bodet ya se quejaba en sus memorias del fenómeno de la influencia del sindicato sobre la Secretaría de Educación Pública. Ya desde entonces estamos hablando de ese fenómeno, no es algo nuevo. Y justo fueron ocupando posiciones en las que ya no solo fueron sindicato, sino se volvieron autoridad, ya al grado ya mayúsculo del sexenio anterior, en donde el propio subsecretario de Educación Básica era, pues, miembro del CENTE. En esas circunstancias, uno de los problemas que tenemos y que también está ligado a características estructurales del sistema educativo es que
Recordemos que en 1992 se había hecho una reforma justo del sector educativo para supuestamente descentralizar los servicios educativos, pero se descentralizaron mal, porque había esta esquizofrenia de, por un lado, le devuelvo una serie de funciones de administración a los estados, pero quiero mantener aspectos clave de la política educativa en manos del centro. Esa mala descentralización llevó a problemas peores de corrupción en el sistema educativo, en donde había todo este problema de la doble negociación, por ejemplo, en donde programas que supuestamente buscaban poder atender a los mejores maestros carrera magisterial, pronto se pervirtieron y se convirtieron en programas corporativos en donde se daban complementos salariales muy importantes a los docentes, pero muchos de ellos no con base en el mérito, sino otra vez con las comprebendas, con la tranza, para dejarlo con claridad. Justo en ese contexto, uno de los problemas es que ni siquiera teníamos para 2012 información de cuántos maestros, cuántas plazas en el sector público existían. Porque muchas, además de esas plazas, y después el censo educativo que se derivó de la reforma, empezó a arrojar luz en ese sentido, había un montón de aviadores. Había gente que tenía plaza, pero que cobraba como maestro, pero que nunca se presentaba al interior de un aula. Y en ese contexto hay todo un reto de, por un lado, ¿cómo le haces para poder restablecer orden administrativo, que es fundamental para poder empezar a hacer mejor planificación educativa, y al mismo tiempo introducir una serie de elementos que se necesitan inevitablemente y que si vemos, por ejemplo, a la luz de lo que ocurre en otros países, porque esto no es una cuestión exclusiva de México, veamos qué pasa en Perú, veamos qué pasa en Ecuador, veamos qué pasa en Chile, o sea, siempre hay varios países en la región que se han enfrentado a dilemas de la misma naturaleza. Nunca, en ningún lado del mundo, ha sido popular meter la evaluación docente. En ningún lado del mundo, eso sí no existía, como sí existía en nuestro país, la venta y la herencia de plazas. Eso sí era muy mexicano, lamentablemente. Y en ese sentido, sí creo que lo que se trata de corregir era establecer prácticas para poder entrar con parámetros al servicio profesional docente, pero uno de los problemas mayúsculos que tiene esta reforma es la incapacidad de la autoridad para poder explicar de entrada el contenido de la reforma a los primeros afectados de la misma, que son los docentes y al resto de la sociedad. Y continuamos con este tema, ¿sí? Gracias. Bueno, regresamos. Esto se está poniendo muy interesante. El tema que entiendo de esta conversación es por dónde empezar. Eso es el tema, ¿no? Y aquí, digamos, al menos ustedes me aclaran si estoy distorsionando. Hay dos propuestas, ¿no? O sea, una es decir, no podemos empezar si no desmontamos toda una serie de asuntos que se fueron distorsionando. ¿Quiénes son los culpables? Eso no es el tema. No. El tema, quizá los culpables fue el propio régimen político. ¿Por qué? Porque las concesiones que se dieron no solamente al sindicato, al CENTE, a muchos sindicatos, muchísimo. Sindicato del Seguro Pemex, Social, al sindicato de Pemex, son injustificables, o sea, son cosas que solamente se pueden entender por el rol político que jugaron esos sindicatos, ¿no? Sirvieron para, ¿no? Y se les premió con, ¿no? Bueno, pero el tema importante es decir, ahora, ¿cómo podemos elevar la calidad, mejorar una serie de cosas? Una estrategia, si entiendo bien, es empezar diciendo, primero tenemos que desmontar todas esas estructuras de poder y todas estas prácticas que se volvieron viciadas, ¿no? Y que son prácticas de muchos sindicatos, ¿no? En muchos sindicatos se venden plazas, muchísimos. Aún, no sé si se hereden, pero sí se venden, ¿no? Y después es una herencia indirecta. En el caso del CENTE era casi directa, ¿no? Era casi un derecho. Sí. Pero se vende. Y entonces hay que romper con eso. Y la otra que tú mencionas, por eso te preguntaba, era decir, bueno, pero también hay que integrar, incluso como operación política. O sea, como operación política, decir, pero acércate a profesores que no son los del CENTE ni de la CENTE, pero acércate a otros profesores. Tienes consejos escolares, consejos de participación, tenías otros órganos, ¿no? Tienes y tenías otros órganos
con cierta colegialidad, ¿no? Quizá no representativos. El problema es el orden de magnitud de este sistema educativo, el tamaño de escuelas, de alumnos y de maestros, ¿no? O sea, el último informe habla de 36.4 millones de alumnos en este país. O sea, ve el tamaño que es eso, ¿no? Y en un país de una diversidad y una heterogeneidad increíbles, ¿no? En donde, y entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera estrategia para desmontar es todos evaluarse, porque lo que no se evalúa no vale, ¿cómo es que ustedes dicen? Bueno, o sea, un énfasis en la evaluación con un gran logro innegable, que es la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero a la vez anclado en una legislación que se hace muy rápido, estas leyes secundarias, en donde la coordinación del servicio profesional docente tiene una serie de posibilidades de determinar cosas que la autoridad, la máxima autoridad del Sistema Nacional de Evaluación, que es el INE, no puede determinar. Quién hace a qué hora el examen, etcétera, y se plantea como el mecanismo, el examen. Hay experiencias en América Latina muy diversas respecto a cómo hacer la evaluación, ¿no? Y en las más aceptadas, ¿no? O las más productivas, está hablando una pedagoga, que quede muy claro, son aquellas que involucran a los actores y que involucran sus prácticas y una relación de pares, observación en el aula, etc. Aquí se plantea un examen de opción múltiple en condiciones terribles. Pero no es solamente un examen. Bueno. Digo, yo creo que sí es importante, sé. pero sí es importante en ese sentido, o sea, explicar cómo es la evaluación, porque si no caricaturizamos. Por un lado, sí hay cosas que se tienen que mejorar de la evaluación, sin duda alguna. Muchísimas. Pero de ahí a caricaturizarla, a decir, es un examen, creo que sí también tenemos que ser responsables. ¿Y qué sería, para concluir este tema? No es solo el examen. Además del examen. O sea, por un lado, o sea, tienen que presentar, por ejemplo, en el caso de la evaluación de desempeño. Es que es ingreso, desempeño. O sea, hay 3 ingreso, evaluaciones. Promoción. Exacto. Lo que tenemos que entender es, por un lado, teníamos un problema de cómo seleccionamos a los docentes. Traíamos muchísimos años de una práctica, creo, en su momento, incluso históricamente comprensible por las necesidades de expansión del sistema, que era darle plaza automática a todo aquel normalista. Lamentablemente, por mucho tiempo se ha descuidado a las escuelas normales la formación de los formadores de maestros, y lo que sabemos es que hay, digamos, mucha varianza entre normales que son de excelencia y normales que pues sí tienen problemas muy serios de calidad. Tú contratar de forma automática, independientemente de tus capacidades, no lo hace la UNAM, ¿verdad? Aquí no contratan a una persona que, o eso es lo que asumo, que tú estudies un doctorado y automáticamente por tener un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas te van a dar una plaza de profesor en la facultad. Pues por supuesto que no. Hay concursos de esas plazas, se someten distintos candidatos y el mejor, de acuerdo a los distintos criterios de evaluación, es el que ocupa la plaza. Esa lógica es la que jamás había existido en el sistema educativo público nacional. ¿Por qué? Porque justo por muchas de esas concesiones había habido mucha tranza. Lamentablemente venimos arrastrando años de esas prácticas. ¿Cómo puedes ir quitando esas prácticas y que además, inevitablemente, y eso nos lo demuestran otros países, en el camino, por la complejidad tanto política como técnica de una reforma de esta magnitud, va a haber errores. Y lo que se necesita es que la autoridad tenga la sensibilidad de reconocer esos errores y actuar pronto sobre ellos para corregirlos. Y es ahí donde, desde mi punto de vista, varias de las críticas que se deben de centrar a la implementación de la reforma tienen que ver, por un lado, en el diseño del marco legal. Las autoridades estatales se les dan funciones que no han querido o no han podido implementar adecuadamente. No hay una coordinación adecuada entre autoridad federal y autoridad educativa estatal. Además, tienes que incorporar el elemento del INE, y en ese sentido comienza a haber
por un lado, dilución de las responsabilidades y omisiones muy graves en la implementación. Y en ese sentido, hay reclamos del magisterio, creo que son muy válidos. Por ejemplo, si tú vas a evaluar, tú tienes que evaluar con un propósito, que se supone debe de ser mejorar tu formación para que tu desempeño en el aula sea mejor y seas mejor maestro, y como resultado de eso, junto con involucrar más, por ejemplo, a los padres de familia, etcétera, y mejorar cosas de la infraestructura, tengas factores que vayan caminando hacia la calidad. Pero si tú, por ejemplo, no les das retroalimentación adecuada a partir de las evaluaciones, si les prometes a los nuevos maestros con estas reglas que van a tener tutorías y los que tenían que dar las tutorías eran los gobiernos estatales y no se las dan, pues obviamente que empieza a haber problemas y empieza a haber malestares muy legítimos. O sea, no creo que podamos defender, el derecho, desde mi punto de vista, a una herencia de una plaza. Pero por supuesto que tienen el derecho a una tutoría adecuada que los acompañe para poder ser buenos docentes en el aula. Pero si a eso le tienes que sumar, además de los déficits impresionantes, pareciera que como estaba asociado egreso de normal, ingreso automático al servicio docente, tache, ¿no? Bueno, ¿y no podemos fortalecer a las normales? O sea, tendría que haber una apuesta desde el principio, que no ha habido, al fortalecimiento de la escuela normal. En las pruebas, si uno ve los resultados que plantea el INE, en general los egresados de normales para ingreso al magisterio salen bien, no excelentes para desmayarnos de la alegría de estar tranquilos. Hay que mejorar. Yo creo que tenemos que calibrar esa afirmación. No. Hay normales, no, sí, veamos los resultados. Hay de todas. Hay normales, por eso no digamos que salen bien. No, pero hay unos que salen bien, hay unos normales que salen muy mal. Correcto, apuéstale a fortalecer a las normales, a darles una interconexión con las universidades que tendríamos mucho que apoyar, ¿no? Lo que haces es abrir el acceso a básica para egresados de áreas de licenciatura educativa, que generalmente salen mal en la normatividad de la SEP, en las preguntas del examen que te dicen, ¿y qué dice el acuerdo 462? Pues no tienen ni idea. Pero en promedio no salen mal las normales. Entonces, usas el examen en ese sentido educativo, en el sentido formativo de decir, por aquí puedo fortalecer al normalismo mexicano, que tiene una tradición centenaria y mucho que aportar si lo fortaleces. Ha estado muy abandonado. O sea, esas normales que salen mal, también habrá que ver por qué salen esas mal. O sea, lo que yo digo, el problema es muy complejo, y la forma de agarrar el problema, ¿no?, con normatividad, con evaluación que se vive punitiva porque no se le ve el efecto formativo, que es lo más importante, y luego, 2 años y medio después, aparecen los fines, el modelo educativo y la propuesta curricular. 2 años y medio después. Que dice... Pero a ver, no entiendo esto, porque, o sea, me queda muy claro que la propuesta curricular es muy importante. Y modificar... pero sí, yo sí creo... pero si tú vas ¿tú crees que empiezas por el currículum cuando no sabes ni cuántos maestros hay? Cuando hay herencia de plazas, pues no puedes empezar por ahí. Entonces, yo nunca dije que empieces por el currículum. El currículum es importantísimo porque es el proyecto educativo. Es importante, por supuesto, pero no me puedes decir es que 3 años después, cuando del otro lado, venías de un lado en donde por supuesto que había problemas estructurales sustantivos que se tenían que cambiar. Tengo una evaluación de la reforma de la última curricular. No tengo una generación completa egresada. Pero no, es que vuelvo a lo mismo. A ver, uno, ¿sí o no? Cuando arrancó este sexenio, teníamos un problema que ni siquiera sabíamos cuántos maestros había. A ver, esa te la firmo. Se me está acabando el tiempo. Tratemos de sintetizar porque me parece muy importante. Si entiendo bien, es muy importante lo que tú dices. El fin último tiene que ser la parte curricular y el cumplir con eso. Es el proyecto educativo es de el proyecto país. educativo. Bueno, digamos, ahí tiene que desembocar todo. Sin embargo, hay una parte que tenía que ver, y entiendo que están de acuerdo, de que había que cambiar, digamos, mejorar o modificar una serie de prácticas que incluso cualquier cambio curricular iba a morirse si no se cambiaba esto, ¿no? Como se han muerto otros. Sí, porque no había una base académica, ¿no?, sólida. No. Ahora, el segundo punto que me parece que creo que es importante, que tú estás diciendo, es decir, ok,
se hace una evaluación, pero esa evaluación debería derivar en una superación académica y no en una dimensión punitiva, ¿no? Y hay cosas de política en términos de superación académica que no se hicieron. Para empezar, el problema de que no hay una política para mejorar las normales o para ver la base de formación de los profesores, llamémoslo así general. Sí. Las tutorías. Para dar curso a las tutorías. Realmente ajustar los cursos que respondan a los resultados de las evaluaciones de los profesores. El famoso traje a la medida que dice el secretario, pues sí necesita un mejor sastre. Pero o sea, porque sí creo que una de las cosas que ha adolecido la autoridad es realmente ir utilizando los insumos que vienen de las evaluaciones para poder calibrar mejor la formación de los docentes. Hay, por ejemplo, en el caso de media superior, y digo, es muy amplio el sistema educativo, pero en media superior se están haciendo cosas interesantes en donde sí se están ajustando muchos de los cursos de formación para que los maestros que están siendo evaluados puedan ser mejor capacitados. El tamaño de educación básica es muchísimo mayor, la politización es muchísimo mayor y en ese sentido el reto es sustantivo y creo que dentro de las distintas aristas que están de este asunto, otro de los problemas sustantivos es el diseño institucional del marco jurídico del sistema educativo, en donde los gobernadores muchas veces tienden a lavarse las manos y pensar que todo es la SEP. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, se va volando. Sí, es una lástima. Tenemos que hacer otro o varios programas. Pues, yo me quedo con una cuestión y es que, por un lado, hay un problema de operación política que estuvo mal hecho. Por otro lado, hay muchos elementos que tenían que haber acompañado la reforma, como ver la base sobre la cual se están produciendo estos profesores. Y bueno, pues nos vemos la próxima. La dignidad de los profesores, no generalizar al... Bueno, y eso es fundamental porque efectivamente hay que dignificar, sí, claro. Muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, muy buenas noches.